Lo único que me falta. Hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marín? ¿Todo bien? Abrigadísima. Ay, Valeria. sí, está terrible. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, obviamente estoy yo de nuevo. ¿Sí? Fabi no podía dar la clase, así que bueno, no los pasaba para la noche. Estoy yo ahora 5 menos cuarto. ¿Te puedo Obviamente hacer una consulta? Sí, claro, eso iba a preguntar. Decime. El jueves pasado no tuvimos clase. Porque Fabiana no pudo ingresar, ya lo dije ayer. Vos te fuiste antes Perdón, de yo no ahí. la escuché. Ayer entre tarde estaba... Perdón, Lo que pasa es que no sé qué problema hubo, viste que el Zoom lo maneja la facultad. Tardaba en poder ingresar Fabiana. No sé qué es lo que pasaba con eso, entonces fue imposible que ella pueda ingresar con el link. No sé si de la facu no se lo habilitábamos, la verdad que no lo sé. Y por eso ¿sí? Pasaron todos al tema de la noche. ¿Sí? Fue de forma excepcional, pero fue más que nada por eso. Hubo un inconveniente en el link. ¿Sí? Y la facu no la habilitaba a Fabi. ¿Sí? Es por eso que 5 menos cuarto no tuvo clases, en realidad lo pasaron a la noche, ¿sí? Se les avisó a algunos alumnos para que puedan ingresar, algunos sí ingresaron en el link de la noche, que era el mismo tema, por supuesto. Entonces yo ayer les dije que hoy no iba a pasar eso, si Fabiana no podía ingresar o ella no podía dar clase, que la iba a reemplazar yo, porque era importante que cada uno respete los horarios de comisión, porque no todos pueden a la noche o a las 3 de la tarde, por algo uno se anota en la comisión en su horario. ¿Sí? Fue por eso más que nada, ¿sí? Que no tuvieron, ¿sí? No sé si alguno de ustedes los que están acá ingresaron al link de la noche, pudieron irse, ¿alguno tuvo esa clase? Sí, yo fui. Bien, genial. Perfecto. Yo la vi grabada, Genial. porque no pude verla. Claro, sí, igual está todo, como decíamos ayer, las grabaciones están, lo que pasa es que uno se pierde la posibilidad de preguntar o demás. Por eso es importante el tema de los Zoom en vivo. La clase está, ya está grabada y demás, y no igual se sube, pero para tener la posibilidad justamente de poder preguntar. Y si ninguno había estado, bueno, daba el tema yo, ahora mínimamente, y después ¿sí? Completaba con el tema de ahora. ¿Sí? Mari, vos tenés que vos no tuviste la clase, ¿tuviste alguna duda de esos temas? ¿No? Listo. Genial. Bueno, si tenías alguna duda, te lo contestaba y después entraba a analizar ¿sí? El tema que tenemos hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no sé, yo, acá. Sí, decime. El punto que nos toca ver hoy, o los puntos que nos tocan ver hoy, están subidos, yo los desgrabé, pero están todos subidos de puntos anteriores. No sé si vamos a ver lo mismo o... ¿Sí? Perfecto. Sí. Sí, igual el punto 6 no lo habían dado, así que mejor. Sí. En realidad, el punto 6 se ve con el punto 7, con el tema de representación, que es mandato sin representación, o el tema de por cuenta de un tercero. Es en realidad eso. Sí, los temas, porque en realidad los videos ya estaban todos establecidos cuando no estaban las clases sincrónicas. Entonces nosotros grabamos... Yo me di cuenta cuando iba a hacer el punto 3, que era el que daban ese día, y terminé haciendo todo sin darme cuenta. Claro, tal cual, porque en realidad nosotros teníamos los temas repartidos y grabamos todos los videos ¿sí? De la bolilla o del punto completo que nos tocaba en ese momento, porque no existían las clases sincrónicas. Hasta el cuatrimestre pasado no lo existían. Después fuimos incorporando clases de repaso, ¿sí? En vivo, Zoom en vivo. Y a partir de este cuatrimestre se determinó hacer todo junto. Es decir, los videos que ya estaban, las clases sincrónicas y clases de repaso, o sea, todo un combo. Entonces, cuando vos ves la clase
o sea, el video ya grabado, abarca todos los temas en realidad. Profe, Por eso también uno va también más rápido. Sí, decime. entonces hoy ¿qué punto veríamos? Es de la bolilla 3.5, 6 y 7, ¿sí? Ah, Y está de la bien, bolilla 4, 1 y 2. está bien, perfecto. Eso es lo que figura en el cronograma, con, justamente, bueno, con todos los temas que está específicamente hoy. Pero como decía Tomás, quien ve el video, ¿no?, que está en la bolilla 3, ya están los temas, ya lo establecieron. Por eso las clases sincrónicas, generalmente, cuando ya tenemos los videos todos completos, es ir más rápido, porque uno entiende que ya vio ese tema, entonces está más como para preguntas y más. Yo igual doy la clase como que si nadie leyó ni vio nada, por las dudas, pero si alguien ya lo vio y quiere hacer preguntas de eso, no hay ningún problema. Es más, el que no quiere estar en la clase porque ya lo tiene y demás, es libre de irse, no hay ningún problema. Las clases son para ustedes, ¿sí? Pero el tema es exactamente el mismo, ¿sí? No nos modificamos, ¿sí? Es así. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, empezamos, ¿sí?, con el tema de esta bolilla 3, que hace referencia a los requisitos intrínsecos, ¿sí? Porque nosotros en Derecho Cambiario vamos a hablar sobre dos clases de requisitos, requisitos intrínsecos y por el otro lado requisitos extrínsecos. En este caso hacemos referencia a los intrínsecos. No tanto al título, sino a la persona, ¿sí?, que vaya a firmar ese título valor. Entonces, esos requisitos intrínsecos son comunes a cualquier acto jurídico, no únicamente cambiario, ¿sí?, porque hacemos referencia a la capacidad, a la voluntad, al objeto y a la causa. Esos son todos los requisitos conforme está en el programa. Cuando hablamos sí de la capacidad, por supuesto lo que se requiere es que lo firme, no que lo libre, sino que lo firme cualquier firma, cualquier clase de garantía cambiaria, sea mayor de edad. Esa capacidad de mayor de edad, ¿sí?, que sea justamente conforme el Código Civil y Comercial, mayor de 18 años, salvo que estemos emancipados. Entonces de esa manera también, a medida que podemos obligarnos comercialmente, vamos a poder obligarnos por el derecho cambiario. Eso es justamente lo que se requiere, ¿sí?, con el tema de la capacidad. Por supuesto, siempre hablando de personas humanas. Estamos haciendo referencia a las personas jurídicas. Quien tenga que firmar ese título ya va a estar capacitado justamente para hacerlo con el poder suficiente que le da la sociedad, siendo el representante legal de la misma. Por eso cuando hablamos acá de capacidad, hacemos referencia a las personas humanas, donde necesitan de esa capacidad comercial para obligarse por sí mismas, ¿sí?, en el plano comercial, en este caso en el plano cambiario. Entonces, eso es lo que se requiere, ¿sí?, con el tema sí, de capacidad. Común, como decíamos, a lo que es cualquier acto jurídico. Cuando hacemos referencia a la voluntad, por supuesto es que ese acto no debe estar viciado de error, dolo o violencia. Por supuesto que es un acto, ¿sí?, totalmente libre de todos esos vicios por la autonomía de la voluntad, donde toda persona tiene la libertad de firmar o no ese título, y si lo firma, que no esté viciado con todos estos aspectos, porque de lo contrario, de esa manera se libera de responsabilidad, por supuesto, bajo un medio probatorio. Tendremos que probar cuál fue ese vicio en la voluntad para que no quede obligado. Esto después se basa más que nada cuando hay un tema de error, ¿sí?, que tengamos todos los requisitos de los títulos, de lo que significa firmar un título valor, ¿sí?, saber de que justamente eso trae aparejada ejecución, donde no se involucra el tema de la causa, con lo cual no se pueden oponer excepciones de carácter causal, ¿sí? Entonces, eso es lo que me determina que estoy firmando un título valor y con todas las implicancias que determina obligarse en el plano cambiario, ¿sí? Pero
Eso justamente es lo que nos determina la voluntad. Que toda persona que estableció su declaración unilateral de voluntad, es decir, su firma en el título valor, queda obligado, ¿sí? Salvo por supuesto que pueda alegar, y quien alega prueba, cualquiera de estos vicios de error, dolo o violencia. Si lo prueba, entonces de esa manera, pese a que su firma se encuentre en el título, no va a responder en el plano cambiario. Después veremos en otro proceso judicial o demás. Acá nos hacemos referencia solamente en el plano cambiario. Cuando hacemos referencia al objeto, ¿qué significa esto? El objeto, ¿sí?, en el derecho cambiario es únicamente, ¿sí?, dar una suma de dinero. No hay otro objeto que no sea, ¿sí?, comprometerse a una obligación de dar, y esa obligación de dar es una suma de dinero. Nunca vamos a firmar un título valor por una obligación de hacer. Eso no existe. Siempre uno se compromete a dar una suma de dinero, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera. Si es en moneda nacional, extranjera, podemos tener una cláusula de conversión, regulada justamente por el artículo 725 del Código Civil y Comercial, el cual lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Donde justamente podemos ver si realmente al momento del incumplimiento y una demanda judicial nos van a pagar en moneda extranjera o no, porque no hay ningún inconveniente que si uno libra un título valor en moneda extranjera, el vencimiento se debe cumplir en moneda extranjera. El problema después surge que ante ese incumplimiento iniciamos nosotros un proceso judicial, si no se va a convertir en moneda nacional. Entonces, eso nosotros igual podemos, como principio general, se va a convertir en moneda nacional, pero podemos incluir una cláusula donde se mantenga, ¿sí?, el tema de esa moneda extranjera pese a un proceso judicial. Igual eso lo vamos a ver, ¿sí?, judicialmente más adelante en lo que es tanto en la bolilla 6 y en la bolilla 8. Ahí vamos a ver específicamente cómo se incorporan estas cláusulas y cómo se mantiene ese pago en moneda extranjera. Pero acá lo importante cuando hablamos del objeto siempre es establecer que es una obligación de dar una suma de dinero. Ese objeto va a estar representado en el título valor con el monto del título, ya sea el monto del cheque, el monto del pagaré o el monto de la letra de cambio. Eso es lo que nos determina a nosotros el objeto del derecho cambiario. No hay otra posibilidad, no existe ningún otro objeto en el derecho cambiario. Distinto, Vale, por supuesto. te interrumpo un segundo Decime. para no olvidarme. Respecto a esto es justamente, respecto al objeto y a la causa, si después nos puedes explicar un poco más por los pagarés de consumo. ¿Los pagarés de qué? De consumo. Mira, objeto y causa son dos cosas distintas, que son justamente los requisitos intrínsecos. Pero, sí. ¿Sí? El objeto te estaba diciendo recién, Mica, con el tema del monto. ¿Sí? El objeto siempre va a estar dado por dar una suma de dinero, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Ese es el objeto, dar siempre una obligación de dar, nunca de hacer. ¿Sí? Indistintamente que estés en un pagaré de mal llamados pagarés de consumo, porque no existen los pagarés de consumo. ¿Sí? Aquellos pagarés o títulos valores donde se refleja una relación de consumo, ¿sí? Yerro dice que nunca se toma el tema de qué hacer. Antes sí se preguntaba mucho, eso lo van a ver más en práctica 2, o lo vieron en práctica 2 que en cambiario. ¿Sí? Te decía, los mal llamados pagarés de consumo, objeto van a tener siempre, siempre, porque hace justamente a la esencia del título valor. No va a ser válido, lo vas a ver con requisitos extrínsecos, no es válido un título valor, ¿sí?, un papel de comercio que no tenga un monto, ¿sí?, ya sea un pagaré o sea un pagaré, ¿sí?, donde
¿sí? Justamente se ve reflejada una relación de consumo. Siempre va a tener un monto, con lo cual si tiene monto, tiene objeto. ¿Sí? Distinto es, igual lo voy a explicar ahora, que es la causa, porque el otro justamente requisito intrínseco es la causa. La causa de los títulos valores está dado justamente por el origen por el cual fueron creados esos títulos valores. Porque no es que surgen de la nada, existen base a un negocio jurídico, relación base o fundamental, ¿sí? Que justamente da motivo a que se cree el título. Por supuesto que esa causa debe existir y es lícita. Siempre, por supuesto, debe ser lícita esa causa para que sea oponible en la creación del título. Pero que se cumpla el requisito intrínseco de la causa, esto no implica que los papeles de comercio sean abstractos. ¿Sí? Los papeles de comercio siempre son abstractos porque es uno de los caracteres específicos que tiene por ser papeles de comercio. Por eso a veces otros profesores dicen que los papeles de comercio son incausados y nosotros en derecho cambiario decimos que no son incausados, son abstractos, porque causa tienen, no hay obligación sin causa. Por algo surge ese papel de comercio, ese cheque, ese pagaré o esa letra de cambio. Lo que pasa que si bien son títulos, ¿sí?, que son causados, pero son abstractos. Esa causa no se puede oponer al tenedor legítimo, ¿sí? Salvo, por supuesto, que sean obligados inmediatos. Pero no hay que confundir la inoponibilidad de la causa con que no la tenga, ¿sí? Causa tienen, porque no hay obligación sin causa. Nada más que esa causa, como estamos frente a papeles de comercio, es inoponible al tenedor legítimo. ¿Por qué? Porque son abstractos. ¿Sí? Ahora, contestándote a vos, Vika, ¿sí?, con respecto a esos pagarés, donde lo pongo entre comillas, ¿sí?, que sean de consumo, es decir, donde se ve reflejada una relación de consumo. En estos casos, nosotros fue toda una evolución jurisprudencial, en realidad, porque hubo un momento, más que nada acá en Mar del Plata, donde en todos o en la mayoría de los juzgados, cuando vos ibas a ejecutar un pagaré, los jueces se declaraban primero incompetentes y segundo, admitían la inhabilidad de título porque decían que los pagarés, entre comillas, de consumo no eran ejecutables por el proceso ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente alegaban siempre la causa, ya sea más que nada por la Ley de Defensa del Consumidor 24240, con sus reformas, donde se viene a proteger justamente a la parte más débil, que es justamente, ¿sí?, el deudor. ¿Sí? Ahora, esto de tener ese reconocimiento de esos pagarés de consumo o por primacía, lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, venía a establecer dos inconvenientes. El primero de ellos es el desconocimiento del carácter abstracto, ¿sí? Es decir, el desconocimiento de ese carácter específico de papeles de comercio, donde los papeles de comercio son abstractos. ¿Tienen causa? Sí, por supuesto que tienen causa, porque no hay obligación sin causa, pero la misma es inoponible al tenedor legítimo. Y también desconoce el rigor cambiario procesal, donde nos dice que si estamos en presencia de un título valor, de un papel de comercio, porque cumple con todos los requisitos extrínsecos, entonces
se les reconoce el proceso judicial que sea más rápido, donde no se discuta la causa, como es un proceso sumario y como es un proceso ejecutivo. Y en el pagaré esos, entre comillas, de consumo, te mandaban a un proceso ordinario, ¿sí? Donde se discute la causa y donde la misma es oponible a cualquier persona, ¿sí? Entonces, es por eso que luego fue evolucionando la jurisprudencia, y tenemos que el día de hoy se pone un límite y nos dicen que no todo papel de comercio es de consumo, ¿sí? No todo, no frente a cualquier título valor o papel de comercio, se va a aplicar defensa del consumidor. ¿Cuándo se aplicaría esta defensa del consumidor? Primero, cuando sean títulos imputados, es decir, cuando se literalice en el pagaré, en el cheque o en la letra de cambio, la causa, ¿sí? El por qué se crea, y esa causa refleje una relación de consumo. Por ejemplo, pagaré la suma de pesos tal a fulano de tal por la compra de mercadería según factura XX. ¿Sí? Entonces, eso ya me determina justamente que hay un negocio jurídico y me lleva a defensa del consumidor. ¿Sí? Y otra cuestión procede cuando el acreedor, el tenedor legítimo, el actor del proceso, es una entidad financiera contra un particular. ¿Sí? Más que nada cuando vos sacas un crédito personal en un banco, te hacen firmar pagarés, ¿sí? Y obviamente son cláusulas predispuestas. Si yo voy al banco y quiero un crédito personal, ¿sí? Lo único que me tengo que fijar es si me sirve el monto que tengo que pagar la cuota o no. Yo como particular que voy a solicitar ese crédito no puedo establecer nada. Entonces, ante el incumplimiento, si el banco me quiere ejecutar, yo puedo alegar defensa del consumidor justamente por ser contratos con cláusulas predispuestas. Y el tercer motivo que es muy discutido, ¿por qué? Porque nos dice también la jurisprudencia que es también frente a pagarés o, más que nada, papeles de comercio, para no encerrarlo únicamente en el pagaré, ¿no? Sé que lo más común es el pagaré, pero frente a cualquier papel de comercio que sea de bajo monto. Ahora el problema es, ¿qué es bajo monto? 5.000, 10.000, 15, no lo sabemos, ¿sí? Por eso digo que fue muy discutido eso, pero sí nos sirvió justamente para poner un límite, más que nada a los tribunales, a los jueces, porque antes tenían una gran capacidad los jueces y se extralimitaban también en sus funciones en decir, esto es un pagaré, se entiende que es de consumo, listo, se va a rechazar lo que es el proceso ejecutivo, vaya a un proceso ordinario. ¿Sí? Esta evolución jurisprudencial, por lo menos, ¿sí? Nos pone ese límite y tenemos esa certeza que si ante el incumplimiento de un papel de comercio, iniciamos igual un proceso ejecutivo y sabemos que no nos van a rechazar ese proceso y mandar a un proceso ordinario porque son esos límites que tenemos. Eso fue en cuanto ¿sí? a lo que esos pagarés o papeles de comercio en cuanto a la relación de consumo, donde entendemos que esa ley es para proteger a la parte más débil, pero por tanto proteger a la parte más débil termina desconociendo y desvirtuando a lo que es el derecho cambiario. Le desconocemos, pero ya lo que es básicamente el carácter abstracto. ¿Sí? Si nosotros decimos que los papeles de comercio son abstractos, circulan independientemente de la causa, ¿después de qué nos sirve? Ante el incumplimiento, iniciar un proceso donde no se discute la causa y los jueces nos dicen que no. Entonces, ¿dónde quedó el carácter abstracto? ¿A mí de qué me sirve el carácter abstracto en la creación y en la circulación? A mí donde realmente me interesa el carácter abstracto es frente al incumplimiento. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y ni hablar, Mica, suponete que
nosotras ¿sí? te firmo ¿sí? el tema de un pagaré, vos me prestaste plata, ¿sí? Generalmente sí son estos contratos de mutuo, pero no hacemos un contrato de mutuo. Vos me prestaste plata, suponete estos 10.000 pesos. Te firmo el pagaré, no te cumplo. Listo. Vos ante ese incumplimiento, ¿qué vas a hacer? Un proceso ejecutivo, porque te lo habilita el rigor cambiario procesal, que inicies un proceso donde no se discute la causa. Ahora, vos interpones el pagaré en el proceso ejecutivo y el juez te dice, no, vaya a un proceso ordinario, vaya y discute la causa porque esto es de consumo, ¿sí? Vos tenés que iniciar el proceso ordinario, ¿sí? Por incumplimiento contractual, y a lo mejor entre nosotras ni siquiera firmamos el contrato de mutuo. No tenés nada. ¿Cómo vas a reclamar? ¿Sí? Entonces, por eso te digo, si bien defensa del consumidor viene a proteger a la parte más débil, ¿sí? Pero deja totalmente desprotegido por una aplicación indiscriminada de defensa del consumidor a la parte que cumplió, porque vos la plata me la diste. ¿Sí? Vos los 10.000 pesos, vos me los diste a mí. ¿Sí? Y te quedaste tranquila porque me hiciste firmar un pagaré, dijiste, sí, yo creo que Vale me va a cumplir. Y si no me cumple, voy y le ejecuto el pagaré. Te quedes tranquila con eso. Y después los propios jueces te dicen, no, vaya a un proceso ordinario. ¿Sí? Entonces, de esta manera fue evolucionando la jurisprudencia y nos dice hoy en día que no todo papel de comercio, ¿sí? Trae reflejada una relación de consumo. No frente a cualquier papel de comercio puedo alegar defensa del consumidor. Hay que ver caso por caso cómo es cada asunto y ver en forma particular si corresponde aplicar de defensa del consumidor o no. ¿Sí? Pero eso fue más que nada una evolución porque pasaba eso, en realidad. Más que nada acá en Mar del Plata, muchísimos juzgados, ¿sí? Decían los jueces, pero ya, por ellos mismos decían, esto no va ante el proceso ejecutivo. ¿Sí? Eso se ve en rigor cambiario procesal, ¿sí? Pero lo ven realmente mucho más, no en nuestra materia, sino en práctica 2. ¿Sí? En práctica 2 se ve muchísimo el tema así de la ejecución de cheques y pagarés, y más que nada dentro de los pagarés, los mal llamados pagaré de consumo. Pero no quería que te quedes con la duda, ¿sí? Si bien, como dijo una de las compañeras, el doctor Hierro dijo que no solemos preguntar eso, es verdad, pero tampoco quiero que te quedes con la duda de la duda que vos tenías sobre esos pagarés mal llamados de consumo. ¿Por lo menos quedó algo claro? ¿Sí? Perfecto, Mica. Entonces les decía, con respecto a la causa como último requisito intrínseco, sabemos que toda obligación requiere de una causa, no hay obligación sin causa y los papeles de comercio no van a estar exentos de eso. Causa van a tener la misma, por supuesto, debe ser lícita, pero con la salvedad que como principio general esa causa es inoponible al tenedor legítimo por el carácter específico de los papeles de comercio de la abstracción, salvo por supuesto obligados inmediatos, que ahí cede la abstracción para así poder alegar o bien oponer la defensa de carácter causal. ¿Sí? Esos son los requisitos intrínsecos, les decía, son comunes a cualquier acto jurídico, no es extraño solamente o específico del plano cambiario. Cualquier acto jurídico no requiere de estos requisitos. ¿Alguna duda de este punto 5? Ninguna. Genial. No es complejo igual este punto. Punto 6. Modalidades de giro. Acá nos vamos a ubicar en contexto histórico, porque si no, no lo vamos a entender. Vamos a leer Gómez Leo y nos vamos a querer pegar 3 tiros. Así que, por favor, nos vamos a ubicar en contexto histórico. Yo hablo así, después me olvido que está todo grabado y lo publican. Pero bueno,
Porque si ven ustedes ahí en el programa, y lo tienen al lado, dice, ¿sí? Giro a la orden del librador, a cargo del librador, por cuenta y orden, a cargo del girado y demás. Y no entendemos nada. Obviamente, hacemos referencia por contexto histórico que solamente existía la letra de cambio, no estaba el pagaré, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando me dice, giro a la orden del librador, cuando dice a la orden de, es el beneficiario. Es decir, crear una letra de cambio, el librador crea una letra de cambio y se coloca él mismo como beneficiario, ¿sí? Por eso le decía, si lo vemos con los títulos, valores que hoy tenemos en día, no tiene sentido. Ubiquémonos solamente en el contexto histórico que solamente estaba la letra de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Ustedes saben que en la letra de cambio, lo vieron en la bolilla 3.1, requerimos, punto 2, requerimos siempre de 3 emplazamientos, ¿sí? Que no necesariamente son 3 sujetos, por eso hablamos de emplazamientos, de roles. Es decir, el librador, que es la persona quien crea el título, el girado, ¿sí? Que es justamente un sujeto extraño en el derecho cambiario, que por un negocio jurídico fuera del derecho cambiario le debe una suma de dinero al librador, ¿sí? Y el último emplazamiento es la del tomador o beneficiario, que por un negocio jurídico fuera del derecho cambiario, ese tomador es acreedor del librador, ¿sí? Esos son los 3 emplazamientos que sí o sí necesitamos para crear una letra de cambio. Librador, girado y beneficiario o tomador. Esos emplazamientos se unen por 2 garantías extracambiarias, ¿sí? Que es el punto 4. La garantía de provisión y de valuta. La garantía extracambiaria de provisión vincula al girado con el librador, ¿sí? Entre ellos hay un negocio jurídico donde determina que el girado le debe una suma de dinero al librador. Y por eso el librador lo designa a este sujeto como girado de la letra, ¿sí? Y entre el emplazamiento de librador y tomador se vinculan con la garantía extracambiaria de valuta, ¿sí? Una garantía de valor, donde también por un negocio jurídico se determina que el tomador es acreedor de ese negocio jurídico. Por eso el librador lo designa como tal, es decir, como tomador del título valor, ¿sí? Eso es lo que ustedes ya vieron, lo que estaba justamente en garantías y emplazamientos de la letra. ¿Por qué hago mención a esto? Porque acá vamos a crear una letra de cambio donde tenemos los 3 emplazamientos, pero ubicados por sujetos, ¿sí? Que un sujeto va a ocupar más de un rol, ¿sí? No vamos a tener 3 emplazamientos con 3 sujetos distintos, sino 3 emplazamientos con 2 sujetos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la estructura funcional de la letra, hablamos que tiene 3 emplazamientos y no 3 sujetos. Hasta ahí vamos, lo que nombré y repasé muy rápido lo que ustedes ya vieron. Ahora, cuando me dice modalidades de giro, nosotros sabemos que el librador, la persona quien crea el título, tiene la libertad de creación, ¿sí? Entonces él puede crear una letra de cambio con los 3 emplazamientos con 3 sujetos distintos, porque los tiene a un deudor y tiene a un acreedor, entonces crea esa letra de cambio con los 3 emplazamientos con 3 sujetos distintos, o por el contrario, tiene estas posibilidades que menciona el programa. La primera que dice giro a cargo del librador, es decir, que el librador crea la letra, designa su deudor como girado y se coloca a él mismo como beneficiario, ¿sí? Por ejemplo,
¿sí? Voy a hacer una letra de cambio, ¿sí? Que voy a decir que el día 30 de septiembre del 2021 se iba a hacer pagar por esta letra de cambio a la orden de Valeria Guzmán, ¿sí? Girado, Lorena, y mi firma, Valeria Guzmán, ¿sí? Tenemos los 3 emplazamientos, porque tenemos al librador, tenemos al beneficiario tomador y tenemos al girado, pero el librador y el beneficiario tomador es la misma persona. Es una letra, ¿sí? Librada, ¿sí? Y a cargo del librador, ¿sí? ¿Sí? Giro a la orden del librador. ¿Por qué va a ser esto? Preguntarán ustedes. Supónganse, en mi ejemplo, ¿sí? Donde yo la puse a Lore como, ¿sí? Girada, yo con Lore tengo un contrato, ¿sí? Por el cual ella me debe una suma de dinero. Pero ese contrato se rige por el derecho común, donde tiene aparejada un proceso judicial ordinario, no es ejecutivo, ¿sí? Y quiero asegurarme yo que ese contrato esté plasmado en el derecho cambiario. ¿Por qué? Porque me trae aparejada ejecución. Ante el incumplimiento, puedo iniciar un proceso ejecutivo, donde no se discuta la causa y voy más rápido, el plexo probatorio es mucho más breve, los plazos son más breves y demás. Entonces, ¿qué hago? Creo la letra de cambio, la designo justamente a mi deudor como girado y me coloco a mí misma como beneficiario. Por supuesto que antes del vencimiento presento la letra en el domicilio del girado y si éste quiere aceptar, porque no es obligatoria la aceptación, pero si quiere aceptar, firma, acepta la letra, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Yo ya tengo garantizado que ante el incumplimiento puedo iniciar el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar el pagaré, ¿sí? Es para eso que se hacía justamente esa letra de cambio, ¿sí? Con giro a la orden del librador. Como les ¿Puedo hacer una decía, pregunta, Valeria? sí, por supuesto. En este caso, las garantías del punto 4 pierden razón de ser. Por ejemplo, la garantía esencial, porque vos serías garante de tu propia obligación, o sea, garante de tu propio cobro. No entiendo eso. No, no es que deja de existir, porque si bien, ¿sí? No tiene razón de ser la garantía esencial, pero sí el obligado principal. Ustedes vieron ya la bolilla 2, legitimación. Claro, el obligado principal en ese caso sería Lorena. Sería el girado si decide aceptar, exactamente. Perfecto. Pero si Lorena no acepta, por ejemplo, Sí. siempre, si en caso de que no seas vos el beneficiario, tiene la opción de recurrir al librador como garante de pago, como garantía esencial. Vos no podés recurrir a vos mismo para pagarte eso. Por supuesto que no, pero después lo vas a ver en acciones extracambiarias que a mí me habilita, ¿sí? Por la bolilla 8, si el girado no aceptó, a iniciar una acción de daños y perjuicios. Entonces yo voy a poder reclamarle a Lorena, o sea, al girado, ¿sí? En este caso, el incumplimiento contractual, porque por el derecho cambiario no, porque ella no aceptó, pero además la acción de daños y perjuicios. Claro, ahí sí, ahí ¿Sí? tiene más sentido. Lógico, pero no lo veas como garantías cambiarias, porque obviamente no lo tiene, como decís Perfecto. vos, no me voy a reclamar a mí misma, por supuesto que no, pero lo hago más que nada al momento si decide aceptar para poder habilitarme el proceso ejecutivo, ¿sí? Más que nada frente a contratos que no lo tienen, porque si ya te digo, había firmado un contrato de mutuo y el mutuo ya tiene aparejada ejecución, no tiene sentido. Pero una compraventa no, por ejemplo, ¿sí? Y además, como decís vos, si no me acepta, porque no está obligado a aceptar el girado, entonces también me habilita, como no aceptó y no me pagó el contrato, por supuesto, a iniciar la acción de daños y perjuicios, ¿sí? Es por eso. Pero ya te digo, esto era en la letra de cambio, ¿sí? Es muy difícil hoy en día hacer esto,
Sí, tenemos el pagaré, hacemos el contrato de compraventa y en el mismo momento estamos firmando por el saldo restante un pagaré. ¿Sí? Por eso les decía, esto tenemos que ubicar en contexto histórico. Si lo ubicamos y lo pensamos con el día de hoy y con los papeles de comercio que tenemos hoy en día, no nos cierra por ningún lado. ¿Sí? Vos pensás de que existe solamente hoy la letra de cambio. Y de esa manera va a ser un poco más entendible este punto. Si no, es chino. Sí, ¿Sí? perfecto. Vale, una pregunta. Sí, decime. Me quedó la duda de que lo denominaste giro a cargo del librador, y eso me suena más por ahí a que el librador es a su vez girado, no que es a su vez beneficiario. Eso está después. Del primer punto, te digo acá, tengo el programa acá al lado, me dice giro a la orden del librador. Cuando es a la Bien. orden de, es el Claro, beneficiario. ese lo anoté, bien, ese lo anoté, pero como después me anoté también giro a cargo del librador, claro, ese es otro supuesto, no es el mismo. Ese es otro supuesto. Cuando es a cargo, Bien. cuando se dice a cargo de, es el girado. Claro, por eso, bien. Cuando él mismo se pone como girado. Que ahora después lo vamos a ver. No me ¿Sí? cerraba, listo. Gracias. No, de nada. ¿Sí? Bien, ese es el primer supuesto. Después me dice, que es el otro caso que te decía Lu, es a cargo del librador. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo una palabrita nos cambia de rol. ¿Sí? Cuando me dice a la orden de beneficiario, cuando dice a cargo de girado, ¿sí? Con lo cual me cambia de rol, porque si es a la orden de beneficiario, es acreedor. Y si dice a cargo de girado, es deudor. Y es una palabra. ¿Sí? Entonces, ya vimos una letra creada por el librador y que el mismo librador era el beneficiario porque era a la orden de. Ahora vamos a ver el otro supuesto, el que justamente me decía Lu recién, cuando es una letra librada por el librador y a cargo del librador. Es decir, que, y vuelvo a utilizar la Lore de ejemplo, ¿sí? Donde nosotros tenemos un contrato, ¿sí? Yo le debo a ella una suma de dinero y quiero documentar esta deuda en un título valor. Y el único título que existía era la letra de cambio. Y a mí nadie me debe plata, con lo cual no puedo inventar a un girado porque sí, porque el girado no es que viene de la nada. El girado justamente es designado como tal, ¿por qué? Porque justamente le debe una suma de dinero al librador que los une esa garantía extracambiaria de provisión. Entonces, yo no puedo crear una letra sin girado. Es imposible, ¿sí? Porque no es válido. La estructura funcional no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer? Creo una letra de cambio, designo a mi acreedor como beneficiaria, la pongo a Lore, y me designo a mí misma como girado. ¿Sí? Entonces, cumplo con la estructura de la letra de cambio. Eso sí, que sea yo misma, ¿sí? Girada, tampoco le asegura al beneficiario que yo vaya a aceptar, porque la aceptación siempre es facultativa. ¿Sí? Pero yo como misma soy libradora, pagar voy a tener que pagar, pero no como obligado principal, por lo menos, ¿sí? Sabiendo esas diferencias que ustedes ya vieron bolilla 2. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Genial. Mari, ¿me va siguiendo? ¿Sí? Buenísimo, porque te veo muy seria, por eso me asusta. Entonces, vamos ahora cuando me dice por cuenta y orden de terceros. Esto es pregunta de examen. ¿Sí? Cuando dice por cuenta y orden de un tercero. Lo demás, lo explico, está en el programa, ¿sí? No les queda, ¿sí? Incompleto, pero tendríamos que ser muy malos si le preguntamos, bueno, hablamos una letra de cambio librada, ¿sí? A la orden del librador. ¿Sí? Es raro que preguntemos eso, pero sí por cuenta y orden. Y si ustedes no sé si tienen, ya compraron los ejercicios, ¿sí? De cambiario, o si se le han pasado o demás, está lleno de trabajos prácticos cuando justamente me dice la leyenda por cuenta y orden. ¿Sí? Entonces, esto procede
¿sí? Cuando el librador, ¿sí? Persona humana, libra un título, sea letra de cambio o pagaré, y ¿sí? Tiene un mandato sin representación cambiaria. Es decir, que él tiene un poder, tiene un mandato, pero lo habilita, lo faculta en el derecho común, no en el derecho cambiario. ¿Esto por qué? Porque está relacionado con el punto 7 que ahora lo vamos a ver. El derecho cambiario como principio general permite la representación, es decir, la figura del mandante y mandatario. Pero para esto, el poder debe tener facultades especiales. No hace falta que sea un poder especial, ¿sí? Puede ser un poder general, pero que lo habilite y lo faculte en el derecho cambiario, ¿sí? Ahora, cuando una persona tiene un poder, pero no con facultades especiales, ¿sí? Es decir, que tiene un mandato sin representación cambiaria. Por ejemplo, yo les doy a ustedes un poder para que realicen mi divorcio, ¿sí? Eso a ustedes los faculta por el derecho de familia. No así los habilita a librar un pagaré o un cheque a nombre mío, ¿sí? ¿Tienen poder? Por supuesto que lo tienen, pero sin representación cambiaria. Entonces, cuando una persona, ¿sí? Tiene un poder sin representación cambiaria y libra un papel de comercio, se obliga, ¿sí? En forma personal, ¿sí? Nunca va a obligar al mandante, ¿sí? Porque ese poder el poder que ellos tienen no es reconocido en el derecho cambiario, ¿sí? Por eso nos dice, por cuenta y orden de un tercero. Tu mandante del derecho común para el derecho cambiario es un tercero, ¿sí? ¿Cómo va a estar esto? Lo van a ver en los prácticos, ¿sí? Voy a firmar el título y supónganse que FIAMA me dio a mí un poder, ¿sí? Pero para iniciar trámites comerciales o hacer una sucesión o demás, no por el derecho cambiario. Entonces, yo voy a firmar, ¿sí? Primero se los voy a decir cómo está en el práctico, para ver cómo está en la vida real. Voy a firmar, empiezo con el práctico de derecho cambiario. Voy a firmar Valeria Guzmán, y abajo una leyenda que dice por cuenta y orden de Fiamma Sánchez, ¿sí? Entonces eso me determina que si bien yo tengo un poder, pero ese poder es insuficiente para el derecho cambiario, con lo cual el mandante Fiamma Sánchez es un tercero. Por ende, me obligo en forma personal yo en el derecho cambiario, ¿sí? Por eso cuando los prácticos ustedes ven la firma del librador y una leyenda que dice por cuenta y orden de fulano de tal, es un mandato sin representación cambiaria. Es decir, que la persona a quien firma ese título, el librador, tiene un mandato sin representación cambiaria. Valeria, Y este mandato, cuando agregás por cuenta y orden, seguís siendo obligado principal vos como librador, pero te depende del título garantizás, donde estoy, Tomás. Si estoy en un pagaré, te digo que sí. Si estoy en una claro, letra de cambio, no. en un pagaré, eso es, Sí, te quería preguntar. sí, Pero sí. lo que te garantizás con esa leyenda de por cuenta y orden es la acción de repetición contra, digamos, la persona que no lo firmó, ¿no? Yo había entendido eso, pero ahora que lo decís... No. No, acá, o sea, el mandante es un tercero, con lo cual nunca va a tener derecho de repetición de nada. ¿Sí? Eso es después cuando tenemos un poder suficiente, que ahora igual yo voy a ver, pero está en el punto 7. En el punto 6, que es por cuenta y orden, procede cuando el librador, quien firma, quien libra ese título, lo hace, ¿sí?
¿sí? Teniendo un mandato sin representación cambiaria. Por ende, se obliga él en forma personal, ¿sí? Y si es un pagaré, como bien decís vos, si quien firma en forma personal es obligado principal, ¿sí? Y con su pago, si fue el total, extinguió el título y extinguió la obligación. No puede, ¿sí?, reclamar a nadie porque justamente adjunta un poder insuficiente, ¿sí? Si vos me decís con el tema del derecho de repetición, en derecho cambiario no hay derecho de repetición, decimos reembolso, no existe, ¿sí? Porque justamente se entiende que él es el obligado principal y siendo un pagaré, ¿no? Paga y extingue el título, no tiene derecho a reembolso, ¿sí? Perfecto, perfecto, gracias. Genial. Ahora, eso le digo lo que es en los prácticos de derecho cambiario. Van a ver la firma del librador y la leyenda que dice por cuenta y orden. Pero les voy a explicar cómo es en la vida real, porque nadie va a firmar un título diciendo por cuenta y orden. Nadie, ¿sí? ¿Cómo es en la vida real? Firmo, ¿sí? Yo el pagaré, se adjunta en el pagaré, ¿sí?, el poder, ¿sí? Y por supuesto, siempre se va a afirmar que diciendo, bueno, yo tengo un poder suficiente, nadie va a alegar que tengo un poder insuficiente, ¿sí? Firmo el pagaré o el cheque o la letra y adjunto, se adosa el poder. Obviamente, cuando se va después a querer ejecutar ese o querer reclamar o requerir ese pago, se tiene que analizar el poder para ver si es un poder con representación cambiaria o sin representación cambiaria. Si ese poder es suficiente, es decir, que es un mandato con representación, ¿por qué? Porque tiene un poder con facultades especiales, ¿a quién van a requerir el pago? Y al mandante, a quien no firmó, porque el poder es suficiente. Pero si de ese poder que se adjunta es insuficiente, porque si bien es un poder, pero lo habilita y lo representa en otro derecho, no en el derecho cambiario, no en el plano cambiario, es un mandato sin representación cambiaria. Por ende, a quien se va a requerir ese pago y a quien se va a reclamar el pago es justamente al librador, a la persona que firmó el título. No al mandante, porque el mandante se lo considera que es un tercero en el derecho cambiario, ¿sí? Nosotros para los prácticos, obviamente no se va a adjuntar nunca un poder, por eso es que ponemos la leyenda por cuenta y orden, ¿sí? Para que ustedes apenas ven el práctico puedan determinar quién es el librador. Porque como tenemos el tema de un poder, ¿sí?, el librador siempre va a ser una sola persona, ¿sí? O es el mandante o es el mandatario, nunca los dos, es incompatible. Entonces, si el poder que se adjunta es suficiente, porque es un poder con facultades especiales, entonces el librador es el mandante, quien firma, perdón, quien no firma, el mandante, quien dio el poder. Pero si ese mandato o ese poder es insuficiente, es un mandato sin representación cambiaria, el librador es quien firma, ¿sí? No el mandante, porque el mandante es un tercero, ¿sí? Pero por eso digo, tenemos esas leyendas que están en el artículo 8 y 9 del decreto ley, porque nunca en un práctico de cambiarios le vamos a adjuntar un poder. Ahora eso ustedes ni se preocupen porque obviamente es oral, pero cuando era escrito y teníamos los trabajos prácticos, nunca adjuntábamos un poder. Solamente escribíamos, redactábamos el título y debajo de la firma del librador le poníamos la leyenda por cuenta y orden. Y después se les preguntaba quién era el librador de ese título, porque nunca pueden ser los dos, es uno o es otro, ¿sí? Si tengo un poder suficiente, quien es el librador es el mandante, quien no firma el título. Y por el contrario, si es un mandato sin representación cambiaria, entonces quien justamente es el librador es quien firma el título, porque tiene un mandato insuficiente, ¿sí?
Esto está específicamente en el artículo 8 y 9 del decreto, ¿sí? Que igual lo vamos a volver a ver en el punto 7, que es representación, ¿sí? Nada más que en representación vemos los mandatos suficientes, no los insuficientes, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? ¿No? ¿O más o menos? Tomás me dice que sí. Bien. Los 8 también. Genial. Entonces, después me dice, giro a la orden del girado. Más raro todavía, pero bueno. Dice, en este caso, que los dos se ven mutuamente, ¿sí? Tanto el girado como el librador. El librador crea la letra, designa a una persona como girada, y a esa misma persona la designa como beneficiaria de la letra, ¿sí? Obviamente en este caso, ¿sí? Como no tenemos el tema de compensación, ¿sí? Tenemos que el girado, supóngase, le debe 10 al librador, ¿sí? Y el librador le debe a esta persona, supónganse, 15, ¿sí? Entonces, como si estaríamos en el hecho común, diríamos, listo, compensamos, no te doy los 15, te doy los 5, ¿sí? Porque vos también me debes a mí 10, entonces no te voy a pagar los 15, te voy a pagar los 5, ¿sí? Pero en derecho cambiario, ¿sí? Tenemos la posibilidad justamente de no establecer la compensación porque no está, pero sí que el librador crea la letra de cambio, ¿sí? Y designe a su girado, o sea, a su deudor como girado, pero también reconozca su deuda con esta misma persona y lo designa como beneficiario, estableciendo la letra por 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, si acepta el girado, entonces, ¿sí? Obviamente él va a recibir los 5.000 pesos que le debería el librador y con eso se terminaría la obligación. Es más complejo, ¿sí? Pero es como un sistema de compensación, ¿sí? Donde el girado le debe, decía a ustedes, 10.000 pesos al librador, pero el librador le debe 5 a este girado por otro negocio jurídico. Entonces se permite crear esa letra por esos 5.000 pesos, por lo que el librador le debe a este beneficiario, que sería el girado, y si este acepta, porque también por supuesto el beneficiario es girado, se transforma en aceptante y compensa la obligación del girado, que no se va a pagar a sí mismo, por supuesto. ¿Sí? Si no, reclamaría lo que a él le deberían, que serían los 5.000 pesos. ¿Sí? Les vuelvo a decir lo mismo, ubíquense en contexto histórico, si no, no se entiende estas figuras. ¿Sí? Igual, yo te vuelvo a decir, se los explico para que no les quede inconcluso, pero no es pregunta de examen. O sea, tenemos que estar demasiados malos como para estar preguntando esto, con tantas cosas que hay en derecho cambiario. Sí, por cuenta y orden, eso sí, pero el tema cuando es giro a cargo de... No, ¿sí? Se los digo porque está en el programa y nada más, y como también me decía Tomás, no está en la grabación, ¿sí? En el video del tema, de la bolilla, ¿sí? Y si lo ven de Gómez Leo, se complica bastante más, ¿sí? Sí, no te preocupes, Mica, no. Quédate tranquila que, sí, ahora vamos a ver, de Málaga te pregunto. Mica, para vos la pregunta de giro a cargo de, no, tan mala no soy mala, pero no llego a ese extremo. ¿Qué más dice acá? Giro a cargo del librador y a su orden. Más complejo todavía. Te dice, giro acá el librador, ¿sí? Y esto es una discusión totalmente doctrinaria, porque en realidad no tiene razón de ser este punto. Pues imaginen, dice giro a cargo del librador y a su orden. O sea que acá el librador ocupa todos los roles. ¿Qué razón tiene? Vaya uno a saber, ¿sí? Porque el librador, o sea, crea el título. Se designa él como girado, ¿sí? Pero a la vez se designa él como beneficiario, porque es
a cargo del librador y a su orden. ¿Sí? Esto a veces estaba permitido cuando existía la figura del colibrador. ¿Sí? Cuando dos personas en forma conjunta crean un título valor. Entonces, uno de ellos se designa como girado y como beneficiario, pero no así cuando hay un solo librador. Supóngase que yo misma, Valeria, creo la letra, me designo a mí misma como beneficiaria y a la vez me designo como girado. No tiene sentido, ¿sí? No me voy a pagar a mí misma la obligación. Pero distinto es si, por ejemplo, Lorena y yo somos las libradoras, ¿sí? Y una de ellas, Lorena, se pone como beneficiaria, ¿sí? Y yo también como girado. Entonces, ahí sí tiene razón de ser, ¿sí? Porque si yo decido aceptar, ¿sí? Le pagaría esa suma de dinero también a Lorena, ¿sí? Porque somos colibradoras. Pero si es uno solo el rol que va a ocupar, no tiene razón de ser esta figura, de ser el mismo librador, beneficiario y a la vez también girado. Postura muy discutida hoy en día en doctrina sobre esto, para qué se requiere esta figura, y se llegó a la conclusión que puede llegar a ser en el caso de que sean colibradores, ¿sí? En eso no le den demasiada importancia ni busquen la discusión doctrinaria, porque no tiene sentido sobre este punto, ¿sí? Y lo último que dice relaciones cambiarias y extracambiarias son las garantías, que eso ya lo vieron en el punto 4 de las garantías cambiarias extracambiarias. Las garantías extracambiarias o relaciones extracambiarias son aquellas que unen los emplazamientos, ya sea de provisión o de valuta, y de las garantías o relaciones cambiarias, ¿sí? Es el rol que cumple cada uno de los firmantes en el título, ya sea como garantía esencial, natural o adicional, ¿sí? Con eso todo es el punto 6. En realidad el punto 6, hagan hincapié que sea por cuenta y orden y nada más que eso, sinceramente. Punto 7, representación cambiaria, artículo 8 y 9 del decreto ley. Habíamos adelantado ya que el derecho cambiario permite y habilita esta representación cambiaria, y acá tenemos que diferenciar, estamos hablando de una persona humana o una persona jurídica. Y antes de empezar con esto, aclaración, el punto 7, ¿sí? Está totalmente desactualizado. ¿Por qué? Porque me dice, ¿sí? Factores, dependientes, empleados y demás, estableciendo cuando antes se permitía o se reconocía la figura del comerciante y no comerciante. Hoy en día eso no existe, entonces solamente tenemos a personas humanas y personas jurídicas. Entonces, de todo ese punto solamente nos detenemos en esos dos puntos nada más, personas humanas y personas jurídicas, no el resto. ¿Sí? Ojo si lo ven de Gómez Leo o de apuntes viejos, no porque esto ya de 2015, ya. ¿Sí? Supongo que todo lo que tienen es mucho más actual, 2015 en adelante. No creo que tengan apuntes o clases, ¿sí? O demás guías, lo que sea, antes del 2015, lo dudo. Pero si lo llegan a tener, y ojo Gómez Leo, porque obviamente sí es antes del 2015, sigue hablando de factores, dependientes y empleados, no hablamos más sobre eso. Entonces, con respecto a las personas humanas, artículo 8, les decía que se requiere, toda persona humana puede otorgar un poder, un mandato, pero se requiere siempre que sea con facultades especiales. Entonces, de esta manera, el mandatario, si bien libra el título, lo crea, lo firma, pero no se transforma en librador. ¿Por qué? Porque el librador es el mandante, ya que tiene un poder con facultades especiales.
¿Cómo va a estar plasmado esto en el título? Porque va a estar la firma del mandatario y una leyenda abajo de la firma que dice por poder o la sigla PP, ¿sí? Y abajo el nombre del mandante, ¿sí? Tal cual como nos dice el artículo 8. Entonces, cuando nosotros vemos la leyenda por bajo de la firma, ¿sí?, de quien crea el título que diga por poder o la sigla PP, es un mandato con representación cambiaria y por lo tanto el librador, quien se obliga, es el mandante, es quien no firma el título. ¿Sí? Es justamente a la inversa del mandato por cuenta y orden, ¿sí?, de lo que vimos en el punto 6. Esto es un mandato con representación cambiaria. El obligado Ahora, acá es el mandante. ¿cómo? El obligado ahí sería el mandante. El Quien obligado no cambiario. firma, claro, el mandante. Sí, sí, total. Sí. Gracias. Ahora, con respecto a las personas jurídicas, artículo 9 del decreto, obviamente que en este caso no se requiere, estamos hablando de un poder. ¿Por qué? Porque justamente ya el mismo carácter de las personas jurídicas, de su representante legal, lo habilita, ¿sí?, a librar papeles de comercio a nombre de la sociedad. Para ello, ¿sí?, se debe cumplir con lo que establece el artículo 58 de la Ley de Sociedades, ya lo recontra saben, ¿sí?, que son esos dos requisitos. Primero, que, ¿sí?, el acto no sea notoriamente extraño al objeto social, que eso nunca lo vamos a tener, con lo cual se entiende que en principio el libramiento de papeles de comercio está dentro del objeto, ¿sí? Y segundo, que quien firma esos títulos sea el representante legal, ¿sí?, que va a depender obviamente de cada tipo social. Si hablamos de una SA, el presidente del directorio; si es una SRL, el socio gerente; y si es una sociedad colectiva, cualquier socio. No preguntamos todos los tipos societarios, sino únicamente los más básicos, que son estos tres. Entonces, mientras coincida el órgano de representación, ¿sí?, con el representante legal, queda obligada la sociedad. Esta representación en derecho cambiario, ¿sí?, en derecho societario, puede ser unipersonal o colegiado. Si es colegiado, ¿sí?, puede ser en forma alternativa o conjunta. Es decir, que diga Juan o Pedro, o que diga Juan y Pedro. Entonces, cuando es en forma conjunta, que me diga y, como principio general, debe tener la firma de todos y cada uno de ellos. Pero, cuando haya una infracción a esta representación plural, igual queda obligada la sociedad, ¿sí? Porque justamente hoy en día los papeles de comercio son títulos valores, antes no, ¿sí? Entonces, el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley de Sociedades nos dice que aún en infracción de la representación plural, queda igualmente obligada la sociedad en formularios, contratos de adhesión, títulos valores y entre ausentes. Como justamente hoy en día los papeles de comercio son títulos valores, la infracción a la representación plural hace que igual quede obligada la sociedad, ¿sí? Justamente por la teoría de la apariencia y demás, queda obligada la sociedad. La única forma que la sociedad no quede obligada es por el incumplimiento de estos dos requisitos que decía de la Ley de Sociedades, ya sea que la firma de papeles de comercio no esté dentro del objeto social, o por el contrario, que quien firme no sea el representante legal, ¿sí? Pero nunca por una infracción a la representación conjunta, plural, que tenga la sociedad, ¿sí?
Si no se cumplen con estos requisitos, por supuesto que quien va a quedar obligado es en forma personal quien firma. Por ejemplo, firmo yo el pagaré, que digo, firma Valeria Guzmán y pongo presidente de la sociedad que es una SRL. Entonces, como no coincide el tipo social con el órgano de representación, entonces quedo obligado yo en forma personal. O no coloco el tema del rol que ocupo, pongo Valeria Guzmán y nada más. Tengo que aclarar que lo hago no a título personal, sino en representación de esa sociedad. Teniendo, por supuesto, también en cuenta, ¿sí?, que esa representación esté, ¿sí?, designado, ya sea en el contrato o en el acta de designación de la asamblea, y por supuesto que esté inscripto. Artículo 12 y 60 de la Ley de Sociedades, ya saben muy bien que toda modificación no inscripta es inoponible. Entonces, por más que yo diga que sea representante legal, pero no está inscripta mi designación como tal, por lo tanto no voy a obligar a la sociedad. Pero eso es más de sociedades, que ustedes ya lo saben, que de derecho cambiario. Además que se aplica eso a lo que es, ¿sí?, el derecho cambiario. ¿Sí? Eso entonces de representación, tanto de personas humanas como de personas jurídicas más sociedades que derecho cambiario. ¿Sí? Lo mismo que ustedes ya sabían de sociedades, se aplica a lo que es el tema de los papeles de comercio. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, una Genial. pregunta. Sí, decime. Igual creo que lo dijiste y me perdí. En el artículo 9 estaría el principio general, entonces. Y la excepción Es en para el personas artículo... jurídicas. Sí, Sí, y la excepción en el artículo 8. claro. Pero no entiendo Sí. la diferencia de este artículo 8 con el mandato sin representación del artículo 3. Porque entiendo que queda igual obligado en forma personal. No. Usa la lógica. No. Vos fíjate, si tenés un mandato suficiente, ¿sí?, si yo te doy a vos un poder suficiente, un mandato suficiente, y vos firmás por mí, ¿sí?, nunca vos vas a quedar obligada, jamás. ¿Sí? ¿Cómo vas a quedar Claro. vos obligada en forma personal teniendo un mandato con facultades suficientes para el derecho cambiario? Vos estás firmando en mi lugar, por orden mía. Claro, pero Distinto el artículo sí, 8 dice, de la cual no tiene poder para ese acto, queda obligado él mismo cambiariamente como si hubiese firmado su propio nombre. porque te habla del mandato sin representación, del mismo artículo te habla de los dos casos, el mandato con representación y sin representación. Es lógico que si vos no tenés un poder suficiente, que lo vimos en el punto 6, ¿sí?, que es por cuenta y orden de un tercero, quede obligado en forma personal. ¿Sí? Claro, por eso, pero él hace referencia a lo mismo, al mandato sin representación. Es que lo mismo, Porque, vos te decía, cuando vimos el punto 6, te dije que íbamos a bien, por volver a eso. ver, claro, que íbamos a volver a ver en el punto 7 de representación, nada más que el punto 6 te habla de un mandato sin representación cambiaria, que se obliga en forma personal quien firma, y el punto 7 hace referencia a representación, a mandato con representación cambiaria. Claro, eso, porque lo había leído, antes de la clase lo había leído en forma separada, y como que lo volví a leer y para mí hablaba de lo mismo, pero como estaban diferentes artículos, no... Bien. No es lo mismo, justamente, por eso habla de dos artículos distintos, son dos situaciones totalmente distintas. Uno es mandato con representación cambiaria y el otro es mandato sin representación cambiaria. No puede ser nunca lo mismo, pero usás la misma lógica, te lleva a eso. ¿Sí? Bolilla 4. Sí, espero llegar. Punto 1 y punto 2, requisitos extrínsecos, es decir, requisitos que hacen a la validez del título valor. Cuando hablamos de la bolilla 3, requisitos intrínsecos, hablábamos de los requisitos de la persona, como la voluntad, capacidad, ¿sí?, objeto y causa. En cambio acá, de los requisitos extrínsecos, siempre pregunta de examen, hacemos referencia a la validez del título, los requisitos mínimos que debe cumplir el título para ser considerado un papel de comercio y que sea válido. El punto 1 habla sobre la letra de cambio. Estos requisitos que se requieren están regulados en el artículo 1
y el artículo 2. El artículo 1 nos menciona los siguientes requisitos. Primero, lo que es, ¿sí?, el lugar de creación, donde creamos esta letra o este título. Este requisito lo que nos determina justamente es la ley aplicable. La ley que se va a aplicar ante un proceso judicial es la ley del lugar de creación. Ahora, para nosotros en esta materia no tiene implicancia, pero el cuatrimestre que viene que ustedes vean privado, sí, porque justamente vamos a ver el elemento extranjero. Entonces, no es lo mismo aplicar una ley argentina como una ley, ¿sí?, de Francia o demás, ¿sí? Eso entonces del primer requisito, que es la ley aplicable, o más que nada el primer requisito es lo que es el lugar de creación. Siempre tenemos que tener un lugar de creación, que eso nos va a determinar la ley aplicable. Segundo requisito extrínseco es la fecha de creación. ¿Por qué es importante la fecha de creación? Porque el requisito nos va a determinar la capacidad que tiene el sujeto al momento de librar el título. Porque a mí no me importa que sea capaz al momento del vencimiento. La capacidad se debe evaluar al momento del libramiento del título. Por eso es importante que el título tenga esa fecha de creación. Tercer requisito, ¿sí?, es el vencimiento. Es decir, este requisito lo que nos va a determinar a nosotros es la exigibilidad de la obligación, cuando ese papel de comercio se transforma en dinero. Nunca puede ser antes, siempre tiene que ser al vencimiento que esté justamente establecido por el librador. Hay distintas clases de vencimiento, lo vamos a ver en la bolilla 6.1, que está regulado en el artículo 35. ¿Sí? Pero acá, como análisis de requisitos, lo que nos determina es la exigibilidad de la obligación. Eso es lo que justamente regula este requisito extrínseco. Otro de los requisitos es, ¿sí?, la designación del título, en este caso el nombre que diga letra de cambio o a su orden, ¿sí? Esto es para evitar tipos de equívocos de lo que uno está firmando, saber que realmente está firmando una letra de cambio, un papel de comercio, y no cualquier otra documentación. Entonces es importante que esté designado el nombre del título valor, en este caso letra de cambio o a su orden, ¿sí? Porque podemos firmar un papel de comercio en cualquier, ¿sí?, formulario, no hace falta que sea específicamente de una letra de cambio que uno lo compre en una librería, puede ser en cualquier lado mientras tenga todos los requisitos. Gomelio nos dice que hasta en un pedazo de madera podríamos firmarlo, ¿sí?, y es totalmente válido, no hace falta que sea en un formulario específico. Por eso es importante que esté también la designación letra de cambio o a su orden. Otro de los requisitos es el nombre del beneficiario. ¿Sí? Sabemos que en la letra son títulos a la orden, con lo cual no se permiten los títulos al portador. Sí o sí tenemos que tener el nombre del beneficiario, ¿sí?, ya sea persona humana, persona jurídica, en forma unipersonal o conjunta, ¿sí? Eso es totalmente indistinto, pero siempre el nombre de un beneficiario. Eso justamente determina la calidad de acreedor del título valor. Y más que nada porque la letra de cambio es un título a la orden donde no se permite que sea el portador. Por eso es necesario la designación del beneficiario. Otro de los requisitos es el nombre del girado, ¿sí? Porque justamente, ¿sí?, este título va a estar a cargo de un sujeto distinto del librador, entonces es necesario que se designe al girado, que es el deudor, en principio, si después decide aceptar, en aceptante de la letra de cambio, pero es necesario la figura del girado, que es el deudor justamente del librador,
y si en forma facultativa decide obligarse, firma el título y se transforma en aceptante, obligado principal de la letra de cambio, y si éste cumple, extingue el título. Otro de los requisitos es la suma de dinero, ¿sí? El objeto de este papel de comercio, que es la suma de dinero, la cual puede, y se lo remarcan porque solamente es facultativo, estar expresado en números y en letras. No es obligatorio que esté, a diferencia del cheque, que en el cheque sí debe estar expresado en números y letras, acá puede estar en números y letras. Cuando está en números y en letras y difiere, ¿sí? En números tenemos, ¿sí?, 5.000 y en letras 3.000, por ejemplo, prevalece lo que está en letra. ¿Por qué? Porque es más difícil de adulterar. Entonces, cuando está el monto expresado en números y en letras y difiere, prevalece lo establecido en letra. Ahora, cuando todo está en número o todo está en letras y difiere, prevalece el valor menor. ¿Sí? Vuelvo. Cuando el monto está expresado en números y letras, prevalece la letra. No me importa si es menor o mayor, prevalece la letra. Ahora, cuando todo está expresado en números o todo está expresado en letras y difiere, prevalece el menor. ¿Sí? Bien, ese entonces será otro requisito. Otro requisito es el lugar de pago. ¿Sí? Que justamente lo que determina este requisito, ¿sí?, es el juez competente, es la competencia territorial. Entonces es importante uno cuando va a entablar la demanda poder hacerlo dentro de la jurisdicción que nos determina el lugar de pago. ¿Sí? Y el último requisito, que es la firma del librador, que es justamente quien crea ese título, que nos determina esa garantía esencial, ¿sí? Quien siempre va a garantizar el cumplimiento de la obligación. Eso no significa que sea obligado principal. No confundir garantía esencial con obligado principal. La garantía esencial está regulada en el artículo 10, donde siempre es la firma del librador. Y el librador puede, dependiendo el título que haya creado, ser obligado principal u obligado de regreso. ¿Sí? Entonces, eso en sí son todos los requisitos que están regulados en el artículo 1. Ahora, de todos estos requisitos que nosotros mencionamos, se clasifican en dos. Se clasifican en requisitos esenciales y en requisitos naturales. Los requisitos naturales están regulados en el artículo 2 de la letra de cambio y determinan que son aquellos que admiten suplencia legal. Es decir, que pueden omitirse, pueden faltar esos requisitos en la letra e igual el título es válido. ¿Cuáles son esos requisitos naturales? Son 3 que están regulados en el artículo 2 y tenemos primero lo que es el lugar de creación, porque se considera que el lugar de pago, o donde justamente sea el domicilio del librador, es donde se crea el título, entonces va a estar suplido por eso. Segundo, lo que es el vencimiento, porque si no tiene un vencimiento se considera que tiene un vencimiento relativo a la vista, vence con la sola presentación del título. Y el tercero, que es el lugar de pago, que se considera justamente que va a estar dado por el domicilio del girado, que es la persona quien va a pagar ese título. Entonces, esos son los requisitos naturales. Si nos faltan alguno de esos 3,
puede ser suplido y la letra es válida. Esos son los requisitos naturales. Ahora, por el contrario, los requisitos extrínsecos esenciales son aquellos que no admiten suplencia legal. Y por ende, si se omiten, el título no es válido. ¿Sí? ¿Qué serían todos los otros requisitos? Que no sea lugar de creación, que no sea vencimiento y que no sea lugar de pago. ¿Sí? Todos los otros requisitos van a ser entonces esenciales, y si creamos un título con la omisión de alguno de ellos, no es válido, y el fundamento es el rigor cambiario, ¿sí?, formal en la faz justamente activa. No es considerado un papel de comercio, independientemente del otro fundamento, que es el carácter formal, que tienen justamente los papeles de comercio, que para poder reconocerlos como tal, deben dar cumplimiento a todos estos requisitos. De lo contrario, el derecho cambiario les desconoce la calidad de tal y sirven como medio probatorio. Eso entonces, letra de cambio. Pagaré. En el pagaré está regulado en el artículo 101 y 102, estos requisitos, ¿sí? Son prácticamente iguales a la letra de cambio, más que no tenemos girado, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son estos requisitos? Primero, lo que es el lugar de creación, fecha de creación, con el mismo fundamento que veíamos para la letra, ¿sí? Vencimiento, la denominación, pagaré o a su orden, el nombre de un beneficiario, también porque son títulos justamente a la orden, una suma de dinero, que es lo mismo que vimos para letra, puede estar establecido entre números y letras. Si hay una discrepancia entre ellos, es exactamente lo mismo que vimos para letras, se aplica para el pagaré. Lugar de pago y la firma del librador. Es decir, son los mismos requisitos, más que no tenemos girado, ¿sí? Porque en el pagaré es una obligación propia, no se compromete el hecho de un tercero. Entonces, ¿sí?, no hay girado. Los mismos de estos requisitos, también la ley los divide en dos, en requisitos naturales y esenciales. Los naturales están regulados en el artículo 102 y son dos. Uno es el vencimiento, que se considera que es a la vista, y segundo, lo que es el lugar de pago, que se considera que el lugar de creación es el mismo lugar de cumplimiento de la obligación, ¿sí? Porque se considera que el librador vive en ese mismo lugar, ¿sí? Únicamente esos dos requisitos son naturales. En la letra de cambio eran 3, incorporando al lugar de creación, y en el pagaré son 2, vencimiento y lugar de pago. Todos los otros requisitos son esenciales, que no admiten suplencia legal, con lo cual, si se omiten alguno de esos requisitos esenciales, no es pagaré. No estamos frente a un título valor. Sirve, como siempre decimos, como un medio probatorio, ¿sí? Eso entonces son todos los requisitos que hacen a la validez. Es lo primero que nosotros debemos analizar cuando viene un cliente a nuestro estudio con uno de estos títulos, porque de ahí va a depender si nos vamos a regir por el derecho cambiario, por el proceso ejecutivo o no, ¿sí? Porque si vienen con un título que, si bien dice pagaré, pero, ¿sí?, no tiene, ¿sí?, lo que es el nombre del beneficiario, entonces, por supuesto, no va a ser pagaré. Después veremos, como está en la misma bolilla 4, lo que es el título en blanco, porque todos estos requisitos para la validez pueden estar en el mismo momento de la creación, ¿sí?, o en su circulación. Es totalmente válido crear un título en blanco, ¿sí?
crear un título con la omisión de determinados requisitos. Pero acá, el análisis para la validez es al momento de requerir el pago, ¿sí? Ahí tenemos que analizar nosotros si cumplen con todos estos requisitos. No nos importa en realidad el momento de la creación, porque, ¿sí?, lo van a ver ustedes en el artículo 11, es totalmente válido crear y que circule un título en blanco, es decir, con la omisión de todos estos requisitos, tanto naturales como esenciales, donde cumple o retorna más que nada implicancia o más que nada, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que ver como importante estos requisitos es al momento de requerir el pago, ¿sí? Al momento de presentarlo y exigir que ese título se transforme en dinero o por el contrario iniciar un reclamo judicial, es en ese momento en que tiene totalmente implicancia que cumpla con todos estos requisitos extrínsecos, porque eso nos determina la validez del título, ¿sí? No importante, sino en ese momento. ¿Alguna duda de esto? Nada, igual está todo en el decreto, ¿sí? Y demás, no requiere de mayor... Doctora, sí, hay un video en el campus de este tema de la sí, doctora Carnero, que no sé si sí. alguien pudo acceder, pero yo no pude. Discúlpame, no te entendí lo último. ¿Cómo, Juan? Que hay un video de Carnero que habla de este tema que no pude acceder, tiene la contraseña escrita ahí en el campus, pero no sé si alguien pudo acceder, porque A mí me no... pasó lo mismo. A mí me Yo pasó lo pude mismo. entrar. Está mal Desconozco. la contraseña. No, para mí lo que pasa es que, eso. Se lo pasaré a... discúlpame, Femma, que estabas hablando. lo que a mí me parece que es un Zoom que se ve que se dio en una cursada anterior y ella lo había puesto así, como ese link y la contraseña tanto. Me parece que es eso lo que pasa. Hay uno que no sé, de 4.1 y 4.2 dicen, porque hay uno que es habla de este tema también, que lo subió en la bolilla A3, no en la 4, que habla de este tema también y se puede entrar. Sí, la verdad habla- yo que desconozco. Le voy a escribir a Sil para ver si ella fue obviamente la que subió, y por las dudas a Guille, porque a veces todos los videos que nosotros hacemos no los subimos nosotros, sino que lo va subiendo Guille. Entonces, por la duda le voy a escribir a los dos. A Sil por si ella misma lo había subido, para que lo vuelva a subir y lo puedan ver todos, y también a Guille, por si él llegó a subirlo, también para que lo puedan ver todos, ¿sí? Así que, pero la verdad no sabría decirles, ¿sí? Bueno, si no Así también... que bueno, chicos, ¿sí? Los libero, ¿sí? Nos veremos igual mañana para la clase de repaso de quiebras, y listo, suficiente por esta semana, ya los vi 3 días seguidos, me van a odiar. Entonces, no, prometo la semana que viene liberarlos, ¿sí? Nos estamos viendo mañana, chicos, que tengan una buena tarde, ¿sí? Chao, Gracias. Bueno, vale, Hasta gracias. luego. Chicos, chao.